Bien, en cuanto a la quinta pregunta, ¿cómo debería configurarse la función social de la propiedad en la nueva Constitución? Bueno, sabemos que a partir de Marx y Engels, la cuestión del fundamento de la propiedad sufrió un cambio profundo. La pregunta a responder dejó de ser cuál era el fundamento de la propiedad, que era la pregunta que juristas y filósofos, entre otros, se hacían hasta ese momento, y dicha pregunta fue sustituida más bien por si es legítima o si es ilegítima la propiedad privada. A partir entonces de ese momento es conocida la división ideológica del mundo desde el concepto de propiedad. Por una parte los individualistas o capitalistas y por otro lado los comunistas. La propiedad entonces se convirtió en el centro de una disputa ideológico-política, en la cual los juristas podríamos decir que han ayudado a reconducir al derecho el conflicto ideológico, pero también han sido instrumentos de las distintas corrientes filosóficas en conflicto. Ahora bien, frente a la citada división del mundo entre liberalismo económico y socialismo marxista, la doctrina social de la Iglesia, principalmente a través de las encíclicas papales, realizó un importante aporte al introducir una vía intermedia, una tercera vía. Además de reconocer que la propiedad es una institución de derecho natural, declaración importante y tradicional hasta ese momento, que era inherente al hombre e inviolable, la doctrina social de la Iglesia afirmó que no se trataba de un derecho absoluto, que puede ejercerse arbitrariamente sin tener en cuenta el bien común. La propiedad privada, dice la doctrina social de la Iglesia, tiene una dimensión individual, pero también tiene una dimensión social, común o colectiva. Para efectos de expresar esta dimensión social de la propiedad, la doctrina social de la Iglesia acudió a la expresión función social que había acuñado León Digui. Así afirmará la Iglesia que la propiedad comprende una función social, de modo que se trata de un carácter, esta función, inherente a la propiedad en cuanto forma parte del derecho de dominio y por lo tanto, más que limitarlo, esta función social lo que viene a hacer es delimitar, viene a establecer los contornos del derecho de propiedad. Este elemento inherente a la propiedad, dice la doctrina social de la Iglesia, no podría ser desconocido ni por los propietarios ni por el Estado. Pero el concepto de función social desde sus orígenes comenzó a tener distintos sentidos según la posición política en que se encontrara el interlocutor. En otras palabras, comenzó a servir de causa de limitación y no de delimitación de la propiedad dependiendo de la concepción ideológica. Así, siguiendo a la doctrina social de la Iglesia, se entiende en el sentido dado por esta por quienes son católicos, que fueron representados y son representados hasta el día de hoy políticamente por la democracia cristiana en el mundo. En cambio, para los socialistas en general, constituye la razón, la función social, del sometimiento de la propiedad a los intereses del Estado, es decir, una idea distinta de función social. Inclusive este concepto de función social, que es recogido y desarrollado en el seno de la doctrina social de la Iglesia, comienza a penetrar las constituciones políticas.
Y así, por ejemplo, es recogida por la Constitución italiana de 1948. Y el año 67 fue el turno de Chile, de manera que nuestro constituyente en la reforma de ese año, precisamente siguiendo la misma senda, incluyó en el texto constitucional este concepto de función social. Es interesante señalar que, y para que se vea las diferentes miradas que se puede tener de la función social, que en el proyecto de reforma constitucional que presentó la expresidenta Bachelet antes de dejar su mandato, se introducía como regla que la propiedad debe servir al bien común, pudiendo la ley establecer las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Cabe preguntarse, bueno, ¿y para qué quería agregar esta reforma el concepto de bien común en materia de derechos de propiedad si la función social, precisamente en el seno de la doctrina social de la Iglesia, expresaba ese componente colectivo, ese componente de bien común que concurre como elemento delimitador en la propiedad? Paralelamente, es interesante no olvidar que en ese proyecto de la expresidenta Bachelet también se suprimía la actual frase del artículo 19, número 24, a propósito de las expropiaciones, que a falta de acuerdo la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado. En este pequeño cambio está, a mi juicio, uno de los grandes peligros que podríamos encontrarnos en el proceso constituyente y en la nueva constitución, puesto que los sectores políticos, curiosamente, que llevaron adelante la reforma del año 1967, en definitiva lo que pretendieron fue reivindicar sustancialmente en la reforma de aquellos años que la propiedad individual no tiene propiamente una función social en el sentido declarado por la Iglesia Católica que delimite su contenido, sino que en realidad la propiedad privada, individual, se encuentra subordinada a dicha función entendida justamente como el bien común. Este bien común sería determinado o es determinado por quien detenta el poder estatal y por tanto podría establecer las limitaciones o las privaciones que crea convenientes en aras del bien común. Como sería para el bien común, y de ahí mi referencia a las expropiaciones, no habría que pagar ninguna indemnización, porque las limitaciones derivadas de la función social no conducen a pago alguno o bien a un pago reducido o proporcional. Por tanto, a mi juicio, si la nueva Constitución no detalla claramente qué es la función social, o sea, ¿de qué función social estamos hablando? ¿De aquella que fue desarrollada en el seno de la doctrina social de la Iglesia o de esa función social interpretada de otra manera por ciertos sectores ideológicos más afines a la izquierda? Bueno, entonces será difícil determinar qué es lo que permite claramente y qué es lo que no permite esa función social. A mi juicio, es mejor la eliminación de este concepto derechamente y que la sustituyamos, para no entrar a más conflictos ideológicos, por un catálogo de causas claras que indiquen por qué puede limitarse la propiedad individual, cuando se afectan las facultades esenciales de la misma y por tanto cuando se deben pagar a los particulares afectados la correspondiente indemnización de perjuicios.
Creo, por tanto, que dado que es interpretable políticamente desde varios sectores y con resultados distintos este concepto de función social, prefiero su eliminación y que quede establecido clara y detalladamente por qué puede o no limitarse la propiedad individual y que cada uno de los propietarios esté seguro de que su derecho será protegido y en qué circunstancias eventualmente su derecho podría sufrir limitaciones en aras del bien común.